Argentina y Bolivia, un balance, la polémica sobre la guerrilla de los años 69-72. Es un libro, es una nueva edición que estamos realizando y que vamos a compartir la presentación, aunque lo más destacado es la presencia acá de Martín Magnantini, que es el que hace el prólogo, la presentación del libro, un compañero que ya ha venido colaborando con nosotros y trabajando en equipo en el tema de ediciones. Él es profesor de historia, docente en entidades de terciario y secundario, es autor del libro El trotskismo y el debate en torno a la lucha armada, la polémica Moreno-Santucho, todos que nosotros también estamos difundiendo, y también hicimos tiempo atrás una presentación en común, también es una edición del Topo Blindado, ¿no es cierto? Y además Martín es del comité editor de la revista Archivos de la historia del movimiento obrero y la izquierda. Así que bueno, le doy la palabra a nuestro amigo Martín para arrancar la presentación del libro. Buenas noches, compañeros. Gracias primero por la invitación a la charla esta y sobre todo a la escritura del prólogo, un libro tan importante como este libro, Argentina-Bolivia, un balance. Yo pensando un poco en el prólogo, ¿no? y en qué significa Argentina y Bolivia, un balance, me parece en primer lugar marcar como punto de partida, y después quería reafirmarlo un poco, que es un texto clave como reflejo de cuál era el clima de época, de finales de los años 60, principios de los años 70, tanto en Argentina como en Bolivia y en América Latina en general, ¿no? Es importante también pensar que tiene como marco este libro el debate teórico y estratégico que se da al interior del trotskismo a nivel mundial, ¿no? Y sobre todo es un gran reflejo de lo que fueron las polémicas al interior del Secretariado Unificado, ¿no? A partir de sus resoluciones desde el 9º Congreso Mundial de 1969, cuando su corriente mayoritaria en ese momento, que es la corriente encabezada por la figura de Mandel, secundado por Livio Maitán, etcétera, adoptan los paradigmas teóricos, organizativos, de lo que yo llamo el paradigma cubano, ¿no? O el modelo o el esquema revolucionario cubano. Específicamente el impulso de la guerra de guerrillas a escala continental como estrategia común a toda América Latina. Y en ese sentido, a modo de contextualización, Argentina-Bolivia, un balance es un producto de la conformación de una tendencia internacional crítica de la aplicación de este viraje, de esta estrategia, tanto a partir de los ejemplos de Argentina como de Bolivia, que tiene como autores a Nahuel Moreno y Ernesto González, ¿no? En ese momento del PRT La Verdad, Hugo Blanco, el histórico e importante dirigente peruano, y a dos miembros del Partido Socialista de los Trabajadores de Estados Unidos de ese momento, ¿no? Hansen y Peter Camejo. Con lo cual es una confluencia de estos dirigentes, de estos tres países diferentes, a partir justamente de los posicionamientos que una mayoría del Secretariado Unificado toma con respecto a la coyuntura de Argentina y de Bolivia. Yo caracterizo que este texto se puede insertar dentro de una tríada de trabajos, ¿no? Particularmente dos, que me parece que cronológicamente y temáticamente conforman una trilogía fundamental para el análisis del clima de época y para el análisis que particularmente el morenismo esboza sobre la lucha armada, la guerra de guerrillas, el paradigma guevarista, castrista, etc. En primer lugar, creo que tiene una relación absolutamente directa, no solo temática sino cronológica, porque son dos libros casi simultáneos, con el conocido Documento Escandaloso, ¿no? Después editado como El Partido y la Revolución, que Izquierda Socialista ha editado hace poco tiempo también. Me parece a mí que son dos libros que indefectiblemente hay que leerlos juntos, Documento Escandaloso y Argentina y Bolivia, un balance, porque un documento escandaloso es una elaboración teórica de mucho peso de Moreno, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con sus concepciones organizativas partidarias, sus delimitaciones teórico-estratégicas, tácticas, conceptuales con el mandelismo, y Argentina-Bolivia, partiendo de un mismo tema,
partiendo de una misma realidad, porque están insertos en una coyuntura muy similar, tienen muy poca diferencia temporal, es un análisis que refleja la lucha de clases cotidianamente de ese mismo momento. Es un reflejo de los cambios políticos que se experimentaban cotidianamente en Argentina, luego del Cordobazo, en Bolivia, ¿no?, tras la dictadura de Barrientos. Entonces me parece que son dos libros que se articulan perfectamente, ¿no?, porque uno es el esbozo teórico, conceptual, estratégico, y el otro es la puesta en práctica, ¿no?, cómo se ve en la lucha de clases cotidiana, en la realidad de todos los días, esas definiciones y esas diferenciaciones teóricas conceptuales. Y creo que el tercer libro, el tercer documento de Moreno, que cierra justamente una trilogía imposible de omitir, si se quiere ver justamente este análisis, estas polémicas, esta discusión, es un documento más viejo, del 64, que es Dos métodos frente a la revolución latinoamericana, que es un libro clave, es un documento clave, porque son las polémicas de Moreno con las teorías guevaristas directamente, ¿no? Muy importante justamente. Y creo que es muy importante sobre todo, y después también quería hacer un poco de hincapié en esto, porque es un documento del año 64. Y mucho se dijo, sobre todo historiográficamente y políticamente, sobre ciertas o supuestas claudicaciones del morenismo a los paradigmas de la guerrilla, a los paradigmas justamente del foquismo, etc. Y eso explicaría la fusión con el santuchismo en el 65. Bueno, claramente, si uno lee este documento inmediatamente anterior a la fusión con el FRIP de Santucho, se ve claramente que no hay tal viraje o tal claudicación. Después vamos a hacer un poco hincapié en esto. Entonces, justamente esos tres documentos forman justamente un bagaje teórico-conceptual fundamental para lo que es este debate y cómo el morenismo se ha posicionado ante este clima de época y ante este paradigma justamente de la Revolución Cubana. Hoy Argentina Bolivia en Balance tiene cuatro décadas prácticamente desde su publicación original. Y creo, y quisiera empezar por este lado, una cierta profundización, que justamente es una expresión de un debate que cruza a todo el campo revolucionario, a toda la izquierda revolucionaria, del cual desde ya el trotskismo no fue la excepción. Y a lo que me refiero es cómo la Revolución Cubana impacta en todo el abanico de la izquierda revolucionaria. Incluso también la Revolución Cubana impacta en sectores no de izquierda, como ciertos sectores del peronismo, etc. Y entonces, justamente la concreción del paradigma guevarista, castrista, o como se lo quiera llamar, da lugar a nuevas concepciones, como por ejemplo la construcción de organizaciones al mismo tiempo político-militares, la primacía del campesinado como sujeto revolucionario y del proletariado, la estrategia de la guerrilla en sus distintas variantes, como por ejemplo el foquismo, ¿no?, que justamente cortan como debate, cortan como discusión al conjunto de las organizaciones revolucionarias de toda América Latina, creando una nueva estructura de pensamiento, el castrismo, el guevarismo, que va a dejar una huella, una marca muy fuerte en toda la izquierda revolucionaria. Y en ese sentido, el morenismo, o la corriente justamente que encabezaba Moreno, no va a ser una excepción. La lucha armada como temática en general y la concepción de la guerrilla en particular ya había atravesado a esta corriente, atraviesa esta corriente en diversas oportunidades. Vale decir en primer lugar que el morenismo ya desde el 61 reivindica la Revolución Cubana. Palabra Obrera en ese momento es una de las primeras organizaciones trotskistas en caracterizar a Cuba como un estado obrero no burocratizado, haciendo justamente una delimitación con el concepto aplicable para los estados estalinistas, ¿no?, en ese momento. Más allá de marcar ya desde su inicio la delimitación de sus diferencias con el paradigma bolchevique, dado que la Revolución Cubana era caracterizada como una revolución no apoyada en la clase obrera y no apoyada en organismos de masas de esa clase como podían ser los soviets, sino apoyada en una dirección pequeña burguesa y en un ejército revolucionario como sostén central, sostén principal. No obstante lo cual, se reivindicaba justamente de tal proceso y se hacía una cierta relación con la teoría de la revolución permanente trotskista en cuanto a su carácter internacionalista, en cuanto al apoyo inicial, ¿no?, por parte de la dirección cubana de otras vanguardias político-militares en América Latina. Y sobre todo, inicialmente, la no clara alineación de la dirección cubana al estalinismo. Este apoyo
que justamente es tomado después por cierta historiografía. Quisiera traer, por ejemplo, a colación el trabajo que hace el PTS, ¿no?, de Warner y Aguirre, en el cual justamente se habla de un seguidismo, etcétera, hacia el paradigma cubano. En realidad, ya desde las primeras producciones más acabadas, por ejemplo, un documento que siempre se trae a colación, 1962, la Revolución Latinoamericana, siempre se trae a colación para decir que, bueno, ahí hay una cierta claudicación, hay una cierta subordinación del morenismo al paradigma guerrillero, etcétera, etcétera, pero basta con leer atentamente ese documento para ver la que es la diferenciación más importante y más radical que hacía Moreno justamente, que es la diferenciación tajante entre la lucha armada como posibilidad en el marco del uso de la violencia política, de las acciones armadas, dentro de lo que sería la inserción de una organización revolucionaria en la lucha de masas, en la lucha de clases y en sus acciones cotidianas, de la estrategia guerrillera puntualmente, de la guerra de guerrillas, del foquismo, etc. En este sentido, lo que justamente ya rechaza Moreno desde principios de los años 60 es la creación, o la idea de la creación de vanguardias armadas que a partir de ciertas acciones aisladas de ese movimiento de masa crearía conciencia y radicalizaría justamente el proceso revolucionario. Al mismo tiempo, Moreno que decía, la lucha armada es un método indiscutible, no es eso lo que está en discusión. Y ahí está la parte justamente que más la historiografía, o que principalmente la historiografía, ha interpretado erróneamente o ha polemizado quizás con menos criterio. Porque justamente la corriente morenista nunca reniega de la lucha armada como método, de hecho lo caracteriza como un método indiscutible en ciertos contextos, en ciertos momentos, pero esta debía ponerse en práctica de diversas formas, en el marco de una inserción en el movimiento justamente de las acciones de masas, en una huelga, en las ocupaciones de fábrica, revirtiendo justamente el accionar de grupos reaccionarios, de carneros, de fascistas, de rompehuelgas, etc. Incluso en un documento que es Dos Métodos, ¿no?, que lo cité antes del 64, Moreno discutía premisas y paradigmas básicos de la teoría guevarista. Por ejemplo, la idea de la guerra de guerrillas rural como única posibilidad de protección de una vanguardia revolucionaria, de una dirección. El Che decía que una vanguardia revolucionaria en el ámbito urbano, en el ámbito de la ciudad, corría el peligro de la exposición. A lo cual Moreno ya en el 64 contestaba que el aislamiento de una organización revolucionaria no era un problema geográfico, era un problema político. Y que una organización revolucionaria inserta en el ámbito rural, sin ningún tipo de ligazón, sin ningún tipo de inserción, también corría riesgos y también corría el peligro del aislamiento, y viceversa. Discutía ya en el 64 la guerra de guerrillas como el método más adecuado para el campesinado en América Latina, que era justamente una de las premisas del Che, ¿no? El campesinado, su lucha y sus acciones son justamente la guerra de guerrillas, a lo cual Moreno revertía con justamente la existencia de otras experiencias históricas, ¿no?, como la toma de tierras, como la sindicalización campesina, etc. Y también justamente cuestionaba, y esto me parece que es una de las premisas más importantes, la idea de una misma estrategia continental, como si todos los países de América Latina pasaran por una coyuntura similar, como si todos los gobiernos capitalistas tuvieran las mismas características, como si el movimiento obrero fuera igual en países como Argentina, o en países como Perú, o en países como Venezuela, Colombia, etc. Entonces, en ese sentido, la necesidad de la caracterización de cada proceso en particular como forma justamente de delimitar la estrategia más acorde. Resalto, todas estas características son del año 64. Y hago mucho hincapié en esto justamente por esa hipótesis o esa discusión de, claro, el acercamiento de Santucho tiene que ver con ciertas concesiones al paradigma castrista, al paradigma guevarista. Bueno, estas objeciones a ese paradigma ya estaban presentes en el 62, en el 63, en el 64. No obstante lo cual, y hago un punto acá, como decíamos antes, el morenismo es cortado en varias oportunidades por esta discusión. El debate con Daniel Pereira, ¿no?, en torno a la estrategia para Perú, ¿no?, y la inserción justamente allí en el marco de las luchas de Hugo Blanco, etc. El debate obviamente mucho más conocido con el Vasco Bengoechea, ¿no?, que terminaría tan trágicamente, y desde ya la discusión más álgida, que es la discusión que corta el PRT en el año 68 y que deriva justamente en la ruptura de Moreno con Santucho y en la creación de dos organizaciones divergentes, ¿no?, por un lado el PRT del Combatiente y por otro lado el PRT La Verdad. Justamente
la mayoría de Mandel, etcétera, reconoce al PRT del combatiente como la sección oficial en tal coyuntura, ¿no? La sección válida de Argentina. Bueno, haciendo un pequeño punteo, a mí me parece que Argentina, Bolivia y un balance tiene 3 o 4 características y está atravesado por 3 o 4 debates que son fundamentales, ¿no? Y es un texto fundamental desde distintas perspectivas. En primer lugar, es una síntesis y es una reafirmación de ciertas aseveraciones teóricas sostenidas por Moreno en distintos documentos, en distintos escritos preexistentes, y que acá se sintetizan de una manera muy contundente. La necesidad de no sostener la misma estrategia revolucionaria en cada región, sino tener presentes las especificidades de cada una de ellas. El debate en torno al sujeto es un debate que está muy presente en toda Argentina, Bolivia y un balance. Algo en lo cual el morenismo va a ser vanguardia en esta coyuntura, que es el papel de la juventud radicalizada en América Latina, temática que el morenismo trae a colación de una manera muy importante. Es una de las primeras corrientes que capta el significado del Mayo francés, de México, ¿no? de las rebeliones estudiantiles, del giro a la izquierda del movimiento estudiantil en buena parte del mundo. En segundo lugar, me parece que otro elemento muy interesante, sobre todo muy interesante a nivel histórico, por ejemplo, es la preocupación detallista, meticulosa, etcétera, que hace este documento por ir presentando los antagonismos constantes en las caracterizaciones sobre la coyuntura de ese momento. En este sentido es muy interesante cómo, desde el estallido del Cordobazo aproximadamente, hasta la apertura electoral, la vuelta de Cámpora, la vuelta del peronismo, etcétera, todo Argentina, Bolivia y un balance es qué dijo en tal coyuntura el PRT la verdad, qué dijo en tal coyuntura el santuchismo, el PRT combatiente, o como se lo quiera caracterizar. Ante cada hecho, ante cada cambio en la coyuntura, estaba la delimitación de cada una de las dos posiciones, ¿no? Digo, es una preocupación muy interesante porque justamente es lo que decíamos antes, cómo el bagaje teórico-conceptual se ve en lo cotidiano. Cómo ese bagaje teórico-conceptual se ve en el día a día, ¿no? Y se ve al calor de los cambios políticos, de la lucha de clases, etc. Entonces, por ejemplo, muy interesante, el Cordobazo, después lo reafirmamos, el morenismo caracteriza a partir del Cordobazo una situación pre-revolucionaria. Después amplía un poco el concepto, vislumbra, Moreno lo decía así, vislumbra nuevos azos regionales, provinciales, hasta llegar a un hipotético argentinazo en lo que sería una variante insurreccional o semi-insurreccional. El PRT del combatiente dice, bueno, el Cordobazo estuvo muy bien, ya no tiene más sentido otro. Sin una vanguardia armada que lo respalde, carecería de sentido la reproducción o la repetición de un tipo de insurrección similar. Ante la apertura democrática, ¿no? Vuelta del peronismo, etcétera, el lanzamiento del polo obrero y socialista, ¿no? De la variante revolucionaria y al mismo tiempo electoral que hace el morenismo, y el PRT del combatiente, el abstencionismo, la omisión de las expectativas que generaba la vuelta de la democracia, la vuelta del peronismo, etc. Entonces es una pinturita esa parte de Argentina, Bolivia y un balance de cómo la coyuntura iba cambiando y cómo las organizaciones revolucionarias caracterizaban de forma divergente esa coyuntura y en base a eso desde ya la estrategia política. Bueno, en tercer lugar, me parece que un eje que corta toda Argentina, Bolivia y un balance es la relación que una organización revolucionaria debe forjar con el movimiento de masas y con sus organismos, ¿no? En ese sentido, el morenismo ya en esta época reafirma, sobre todo después de la ruptura del 68, reafirma de una manera muy contundente la estrategia de construir y consolidar un partido leninista que tuviera por objeto central la inserción entre las masas, presentándose como alternativa de dirección revolucionaria en las propias organizaciones ya existentes, en los propios organismos de masas ya existentes. Y aquí hay una discusión que es clave, que es justamente el sostenimiento que siempre hace la corriente morenista de ninguna manera ignorar, omitir los mismos organismos que las masas forjaban y creaban. Las comisiones internas, los cuerpos de delegados, los centros de estudiantes. El error garrafal de una organización revolucionaria de desconocer tales instancias de participación, tales instancias políticas. Y la necesidad de insertarse en esas mismas instancias, levantando aquellas consignas transicionales que se creyeran justamente necesarias para profundizar la lucha política de tales organismos y para profundizar la lucha de clases, ¿no? Y ahí está la crítica principal,
que se desprende y que se ve con ejemplos muy buenos en toda Argentina, Bolivia en balance, como la concepción guerrillera terminaba omitiendo los mismos organismos que las masas construían, que las masas se daban, terminando estos convirtiéndose en organizaciones secundarias o en un papel secundario como base de apoyo a un hipotético accionar armado a construir. Y en ese sentido, justamente uno de los debates más interesantes que aparecen en este documento es cómo muchas veces, y en paralelo, el accionar armado, el robo de bancos, el ataque a comisarías, los secuestros, terminaba dificultando esa inserción que se buscaba y que se pugnaba. Porque justamente la actividad guerrillera supone una lógica de clandestinidad, de protección, que termina generando una separación entre esa vanguardia revolucionaria y las masas que se pretende representar. Hay ejemplos muy buenos en el libro con respecto a los secuestros, ¿no?, que hacía leer el director de la FIA y otros procesos muy paradigmáticos de esa época. Bueno, y en cuarto lugar, y esto es quizás lo que me quería detener un poco más, me parece que Argentina Bolivia en balance permite profundizar histórica y políticamente la coyuntura o una de las coyunturas más claves de la historia argentina, que es el periodo abierto por el Cordobazo en mayo del 69. Y a partir de ese análisis coyuntural, el análisis de las estrategias divergentes que esbozan, que desarrollan las distintas organizaciones revolucionarias a partir de las distintas caracterizaciones y las distintas visiones. En relación con ello, un elemento que es muy fuerte en la ruptura del PRT fue la caracterización sobre el papel del movimiento obrero y de los organismos obreros. Ya cuando se da el golpe del 66, apenas se había creado el PRT, ¿no?, en el 65, Moreno caracteriza que lo que se abre con el golpe y lo que se iría con el golpe era una coyuntura defensiva, una coyuntura de luchas parciales, a partir de la cual la clase obrera tenía el deber y iba a defender las conquistas parciales mínimas antes obtenidas. Y de esas conquistas que se fueron obteniendo a lo largo de los años, con el derrotero anterior, las comisiones internas y los cuerpos de delegados eran las conquistas más temidas por las patronales con el amparo del Estado. Y por eso la importancia de que la clase obrera y sus partidos revolucionarios defiendan estos organismos de clase. Y hay un debate muy fuerte que se da al interior del PRT con el santuchismo, particularmente con la figura de Candela, que justamente lo que va a cuestionar ese sector que después va a dar forma al PRT el combatiente y después al PRT, es que las comisiones internas, los cuerpos de delegados, incluso ciertos sindicatos, no eran organismos combativos, no eran estructuras combativas, sino que era parte de un viejo sindicalismo reformista. Y que si la estrategia era armada, entonces la clase obrera debía crear nuevos organismos que sostuvieran justamente la estrategia militar, la estrategia armada. Ahí lo que va a cuestionar Moreno y lo que después va a ser la dirigencia del PRT, la verdad, es, y se relaciona con el punto anterior, es el rechazo absoluto a la creación de organismos artificiales. Y que el papel de una organización revolucionaria era la inserción en aquellas organizaciones impulsadas por la misma clase, buscando su radicalización. Una organización como una comisión interna, como un cuerpo de delegados, no era necesariamente ni revolucionaria, ni reformista, ni nada. Dependía justamente de la coyuntura, de quiénes estuvieran insertos ahí, con qué programa, con qué política, etc. Y en todo caso, la inserción para la superación hacia otros organismos o hacia otras herramientas. Bueno, esto explica justamente muchas cosas, explica en buena parte la ruptura, porque la relación con las masas es fundamental para la explicación de la ruptura, pero también explica los derroteros posteriores, como por ejemplo, por qué el PRT La Verdad, después de la ruptura, profundiza una masiva proletarización de su militancia, un masivo vuelco a fábrica, vuelco al movimiento obrero, disputa por las comisiones internas, por los cuerpos de delegados y demás. Bueno, acá Miguel obviamente puede dar una experiencia de primera mano. Bueno, y obviamente, y para ir cerrando, en paralelo, lo que deja en claro el documento es que justamente la estrategia no se desprende de forma aislada, sino que la estrategia debe desprenderse del análisis, del abordaje, de la coyuntura. En este sentido, hay un par de elementos que son claves de Argentina Bolivia en balance. En primer lugar, ¿qué supone el Cordobazo?, ¿no? El análisis que se hace del Cordobazo. Hoy, históricamente, yo me animaría a afirmar, y podría poner en discusión, que el Cordobazo lo que abre es una crisis orgánica.
Moreno y la corriente morenista en ese momento caracteriza el cordobazo como una situación prerrevolucionaria, ¿no? A partir de la existencia de ciertas características que le dan ese carácter. Las disputas interburguesas, la radicalización de la pequeña burguesía, como podría ser, por ejemplo, el estudiantado, la intelectualidad, etc. La disposición para la lucha mostrada por la clase obrera, por ejemplo, las huelgas generales, y el surgimiento de una embrionaria vanguardia obrera estudiantil articulada con tendencias revolucionarias, embriones de nuevas direcciones. Y es muy interesante que ya, obviamente Argentina, Bolivia en Balance es un documento posterior, pero ya en el 69, o sea, ya meses después del cordobazo, el morenismo caracteriza que se va hacia una transición hacia la apertura de ciertas libertades democráticas. Ya a fines del 69, un documento de diciembre del 69, que habla de la firme posibilidad de un retorno a la vía electoral como forma de cierre de la crisis. No uso el concepto de crisis orgánica, pero la idea es esa, hay que buscar cerrar la crisis, y una de las variantes es la variante hacia la democracia burguesa, e incluso ya a fines del 69, Moreno dice, no sería raro que la burguesía eche mano a Perón como cierre de la crisis orgánica. O sea, ya hay una caracterización y un pronóstico de lo que va a ser el derrotero del 69 al 73, claramente. Y la necesidad, y eso también es un debate muy presente en Argentina, Bolivia en Balance, la necesidad y la diferenciación ahí con las corrientes que en ese momento eran caracterizadas como ultraizquierdistas, ¿no? Como el PRT del Combatiente, etcétera, de no dejar que esas consignas, como por ejemplo la necesidad de elecciones libres, de libertad de expresión, de libertad de participación, no dejar esas consignas solamente en manos de la burguesía, dado que eran consignas absolutamente sentidas por las masas en tal coyuntura. No dejar en la burocracia, no dejar en las organizaciones burguesas, los partidos burgueses solamente esas reivindicaciones, sino tomarlos como propio y profundizarlos justamente, radicalizar a partir de tomar como propios esos mismos elementos. Eso explica también por qué la corriente morenista es la única organización revolucionaria de esa coyuntura que utiliza los resquicios legales existentes. La formación del PCT justamente y la participación electoral en las sendas elecciones del año 73, Coral Chapón y Coral Páez, ¿no? El llamado a candidaturas obreras y socialistas, el polo obrero y socialista, es la única variante. Es interesante, hoy nadie discutiría esta estrategia dentro del campo de la izquierda, el abrir las listas a candidatos obreros, ¿no? El abrir las listas al activismo, y en esta época era criticado y marginal en ciertos sectores, por ejemplo en el movimiento estudiantil. Ni golpe ni elección revolución, ni votos ni votas, digamos, ciertas consignas que marcaban justamente el clima de época y marcaban justamente por dónde andaba sentimientos muy generalizados y hasta dónde había impactado, ¿no? El discurso en torno a la violencia política en sí misma, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso mismo esto reafirma lo que decíamos antes, el rechazo a la repetición de una misma estrategia, en este caso la estrategia armada, sin tener para nada en cuenta los cambios coyunturales y los cambiantes ánimos que se daban al interior del movimiento de masas. Y acá Moreno, justamente, bueno, estos dirigentes en este documento son muy claros. Qué fácil es caracterizar si lo único que hay que decir es que es un gobierno capitalista burgués. Entonces es lo mismo Obando, Barrientos o Banzer, es lo mismo Pinochet que Allende. No, evidentemente es mucho más complejo. No alcanza con identificar el carácter burgués o el carácter capitalista para la definición de una estrategia. Y este es el debate. El sostenimiento de la estrategia armada, guerrillera, rural, continental, que sostenía en ese momento el mandelismo, etcétera, a repetirse independientemente de los cambios coyunturales, independientemente de las particularidades y esquemáticamente en cada uno de los espacios geográficos. Bueno, en conclusión, y para no estirar demasiado, a mí me parece que Argentina, Bolivia en Balance, que se reedite en este momento, es un gran aporte desde muchos puntos de vista, principalmente y desde ya político. Es un aporte muy valioso para comprender el clima político de los finales de los 60, principios de los 70. Es un aporte para comprender cuáles eran los debates estratégicos, cuáles eran los debates programáticos al interior del campo revolucionario. Y en lo que hace a mi campo particular, es un aporte también histórico, historiográfico, porque justamente la historia sobre la radicalización política de los 60, de los 70,
terminó, lo digo muy en criollo, terminó haciéndole el juego a la teoría de los dos demonios. Gran parte de la historiografía que versa sobre los 60, sobre los 70, termina reduciendo tal coyuntura a la existencia de organizaciones revolucionarias armadas, de aparatos político-militares, y en contraste la respuesta represiva y violenta del propio aparato estatal. La existencia de este debate, la existencia de esta publicación, justamente es una muestra de la existencia de otro tipo de organizaciones revolucionarias que planteaban estrategias insurreccionales, que no adoptaban el militarismo per se, que no desconocían la lucha armada pero la ligaban al proceso de masas, que hegemonizó justamente el relato histórico y que entonces me parece que es una buena forma de una revisión de ese pasado cercano, por más que ya estemos hablando de 4 décadas atrás, desde ya que a los efectos también de una comprensión del presente y de la lucha revolucionaria actual y futura. Bueno, gracias por la participación. Bueno, sí, le agradecemos mucho a Martín por su brillante exposición, y a mí me queda, bueno, tocar algunos puntos, porque está todo dicho con lo expresado por Martín, ¿no es cierto? Yo quizás quería empezar un poco por lo último de él, recordando hace unos meses atrás un viejo compañero de nuestra corriente, de nuestra corriente histórica, pero que hoy día no pertenece a nuestro partido, pero que es un morenista, amigo, personal, me preguntó: ¿por qué ustedes están reeditando estos viejos trabajos? ¿A qué se debe? Bueno, yo le dije, tiene objetivos, centralmente dos. Uno, en parte, cómo terminó Martín, tiene un objetivo histórico, justamente para desentrañar a las nuevas generaciones de militantes o de no militantes, de jóvenes, trabajadores, estudiantes que quieran profundizar sobre la realidad de la historia argentina y fundamentalmente del movimiento obrero y de la lucha revolucionaria, la verdad o la otra cara de lo que fue la lucha de los 60 y de los 70, justamente por lo que decía Martín, o sea, la literatura predominante en las ediciones de los últimos años, incluso en las cátedras universitarias que abordan el tema de historia política, dan una visión muy favorable y muy distorsionada del rol de lo que se llamó las organizaciones armadas combatientes, Montonero, ERP, etcétera, etcétera. Y se desconoce o tiene muy poco peso la visión y la actuación de organizaciones revolucionarias que no impulsaron la guerrilla, y fundamentalmente una de las principales del trotskismo, que ha sido nuestra corriente, el morenismo, en los 60, en los 70, en toda la historia de la izquierda argentina y de la clase trabajadora. En ese sentido, nosotros también agradecemos a compañeros como Martín, Camarero y otros amigos que también en el terreno académico, historiográfico y editorial están contribuyendo a esclarecer, a dar la otra cara, o sea, que los estudiantes, la juventud y todo el mundo pueda definir, ¿no es cierto? Entonces, cuando este amigo me preguntó, yo le dije, este es el primer objetivo, y después hay otro objetivo, que estos materiales siguen teniendo una gran actualidad porque son de una educación y de una escuela política fundamental para las generaciones actuales y para las que vendrán, porque es una escuela, y en este caso específicamente el libro que estamos presentando, Argentina y Bolivia, un balance, una enseñanza, una demostración práctica en base a los hechos de los 70, de la aplicación realmente del método marxista y la aplicación del programa revolucionario, ¿no es cierto? Que nosotros más lo conocemos como el método del programa de transición, pero digamos en general el programa revolucionario, una escuela de
estrategia y táctica, de las consignas para movilizar, para agitar, cuándo se lanzan consignas de poder, etcétera, la combinación de los organismos. Entonces es una escuela que no es una cuestión solamente histórico, y creo que efectivamente Martín también incluso su presentación en ese mismo sentido. Entonces, por eso, por estas dos causas, yo le explicaba a nuestro amigo por qué estamos editando el libro, y vamos a seguir editando algunos libros más, y que justamente todos versan sobre el mismo tema, respecto a los años 70, porque nosotros también hemos editado Trotsky sobre la Primera Guerra Mundial, y sacaremos algunos otros textos en el futuro más de actualidad. Pero evidentemente este balance, estos textos que se llama un balance, es un balance de una época álgida revolucionaria de América Latina. Yo por eso quería solamente hacer una breve mención, haciendo un poco en equipo con Martín, a Bolivia, la parte de Bolivia que es más corto en el texto, pero que es muy sustancial por la experiencia, porque justamente es un periodo 69, 72, 73 de gran convulsión revolucionaria en Sudamérica, ¿no es cierto? Estamos hablando del 69, el Cordobazo en Argentina, que efectivamente produce un giro objetivo, un cambio a favor de la clase trabajadora y de la juventud en el país. Pero eso es de conjunto en la región, por eso Bolivia, ¿no es cierto? Vamos a ver, es una parte corta pero muy jugosa en cuanto a los hechos de lo que pasó a partir del 69 en Bolivia. Chile va camino a hacer una expresión distinta, no por la vía insurreccional, sino por el triunfo, creo que en el 70 fue, de la unidad popular, o sea, expresando en Chile por una vía electoral el gran ascenso revolucionario que se vivía también en Chile, o sea, en todo el cono sur. Y es interesante Bolivia, porque Bolivia, podemos decir, fue mucho más agudo que Argentina. Bolivia, como por las características del proletariado boliviano y del país, estuvo en esos años planteado la toma del poder, la pelea por el poder, cosa que no estuvo planteado en Argentina, ¿no es cierto? Entonces es interesante la actuación del mandelismo, la polémica que se desató en mayoría y minoría, nosotros en la minoría de la Cuarta Internacional, contra una política ultraizquierdista, que después vamos a ver que en el devenir histórico va a ir a un giro cada vez más oportunista y revisionista, ¿no es cierto? El abandono de la utilización del programa, entonces en Bolivia el rol de la Cuarta Internacional del mandelismo fue tan o más catastrófico que en la Argentina, y fue un compendio de infantilismo tremendo, ¿no es cierto? Esto que decía Martín, o sea, no diferenciar los gobiernos, ¿no? La sección de la mayoría, creo que era el por combatiente, encabezado por Hugo González Moscoso y apoyado por el italiano Livio Maitán, que era un poco la mano derecha de Ernest Mandel, ¿no? Livio Maitán, que tuvo un rol muy, muy activo porque fue el gran escritor y apoyador de toda la política y del giro de la mayoría de la Cuarta Internacional hacia el guerrillerismo y hacia el castrismo, ¿no es cierto? Entonces decía, por eso, en esas contradicciones, ellos decían claramente, en el año 68, González Moscoso, el máximo dirigente, dice: no hay posibilidad de un periodo reformista de lucha legal y de un regreso a la actividad sindical tradicional. Estos son lujos que el régimen militar no puede permitirse. Por lo tanto, la perspectiva abierta al pueblo boliviano es de lucha directa para voltear a los militares del poder y construir un gobierno obrero y campesino. O sea, así de sencillo. Livio Maitán, en otro documento también de la época, decía: de hecho debemos arrancar de la realidad de que en Bolivia existe una situación de guerra civil. Esto significa más concretamente que el método de la guerrilla, comenzando por las áreas rurales, es aún el método correcto. Esto a mediados del año 68 y principios del 69. El Che Guevara había muerto
en el 67, había sido asesinado en el 67. Bueno, los hechos de Bolivia fueron contundentemente lo opuesto. O sea, ellos veían un bloque militar tremendo, la clase obrera sin ninguna salida, y casi en el mismo tiempo que escribían esto, Bolivia estallaba en movilizaciones y en una crisis del generalato, de los generales del Estado Mayor del ejército boliviano tremendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya en el mayo del 68, el 1 de mayo del 68 se da un reguero de movilizaciones en toda Bolivia, y en una de esas movilizaciones obrera y popular en Cochabamba, el prefecto del distrito, el general Requeterán, que había tenido que ver en el operativo contra el Che Guevara, apareció en la demostración y, creyendo que iba a ser victoriado, quiso hablar a las masas en Cochabamba, y la gente le empezó a gritar. Este es un informe que mandó alguien de la sección. Empezó a gritar: usted asesino del Che, lacayo imperialista, gorila, y tuvo que salir corriendo, y no pudo hablar. Una supuesta dictadura que la mayoría veía unida, y poco tiempo después se mostró totalmente dividido. Muere Barrientos en un accidente, creo que lo reemplaza Obando, un militar que después tuvo fama de ser durísimo, pero ya en los 70 se dan movilizaciones de mineros, de docentes por salario, por dotines, cae Obando, y en vez de un monolitismo de la fuerza militar se divide y surgen generales populistas y antiimperialistas. Surge primero un gobierno muy corto de Miranda, y finalmente sube un general que fue relativamente conocido, JJ Torre, que después fue asesinado acá por las 3A. Esto en el año 70, se reúne con Lechín, que era el secretario general de la COP, con la izquierda, e instalan un gobierno supuestamente antiimperialista. Surge la Asamblea Popular, que es una forma de soviet. Mientras esto está ocurriendo y esta gente había declarado que estaba en medio de la guerra civil, se lanza la guerrilla encabezada por el Chato Perero, que es aniquilada, no tiene nada que ver. En los mismos meses que va surgiendo un gobierno militar antiimperialista, es aniquilada la guerrilla. Surge la Asamblea Popular como un gran organismo de poder alternativo, y la sección oficial de la Cuarta Internacional no sabe qué decir, no tiene consigna, no tiene política, porque estaba ligado al proyecto de la guerrilla. Se crea una situación de poder dual. El problema de la Asamblea Popular, donde estaban los organismos de la clase obrera, los organismos de estudiantado, los partidos de la izquierda, tenían el gran problema que era su conducción. Y la conducción de la Asamblea Popular era, por un lado, los agentes del general Torre, que era el presidente, el burócrata Juan Lechín, el Partido Comunista Boliviano y el Por Lora, que lamentablemente se caracterizó en toda la historia del proceso boliviano de ser un seguidista de la burguesía y un traidor de la revolución. Y lo que había hecho en el 52 el Por Lora, que era parte de la Cuarta Internacional, apoyar en ese momento a Paz Extensor, aceptar que la línea era apoyar críticamente a un gobierno burgués y no asumir a la COB y la milicia obrera del 52, lo repite en el año 1970. Frente a esto, el mandelismo, la Cuarta Internacional, Hugo González Moscoso, el POR combatiente, que se diferenciaba del POR Masas, que era el de Lora, no tuvo una consigna, iba a las asambleas populares y no tuvo una propuesta alternativa, no peleó por la dirección, porque no tenían ni programa, su único programa era hacer la guerrilla, y no se preparaban para construir el partido peleando en los organismos, como decía Martín, reales. Acá había surgido un organismo real de otros organismos reales, tradicionales de la clase obrera boliviana, como era la COB, los sindicatos mineros, los sindicatos docentes, etcétera, etcétera. Entonces fue
indudablemente con esta conducción la contrarrevolución en Bolivia volvió a levantar cabeza, el golpe fascista, semifascista que había sido derrotado por la masa, no por ninguna guerrilla, volvió a reflotarse y este hombre Torres fue desplazado y por la claudicación de la decisión vino un golpe de derecha. Entonces resalto esto de Bolivia porque, aunque es una parte más chica del libro, es también una parte sustancial de la historia y de esta pelea política que hubo, ¿no es cierto? Incluso después, solamente un comentario parcial, ya en el momento en que iba ya cuando incluso triunfó el golpe, o en el momento de transición del golpe, surgió el FRA, que fue el Frente Revolucionario Antiimperialista, que justamente fue interesante porque también hubo una polémica, porque era un frente que lo encabezaba parte de sectores del ejército, un famoso Mayor Sánchez, estaba el Porlora, estaba y tuvo circunstancialmente, después se retiraron el Por de González Moscoso, y tuvimos una polémica en aquel momento también con el joven Altamira y el joven grupo entonces Política Obrera, PO, que era político Política Obrera, sí, Política Obrera, PO, porque también como eran parte del lorismo y ellos tenían un acuerdo, participaban de que era un frente popular que defendía el retorno de las Fuerzas Armadas a la izquierda y terminó en otro fracaso. Pero bueno, esto es parte, por eso efectivamente, como dijo Martín, el estudio, este libro está ligado a la trilogía que él señaló y también al Partido y la Revolución, que tiene fuertes capítulos para los compañeros que se puedan interesar sobre esta experiencia de Bolivia. Bueno, por último, yo creo que sí es importante en qué derivó estas polémicas en los últimos, incluso hasta la actualidad, porque en dos corrientes, en el revisionismo mandelista, lo que fue la mayoría de la Cuarta Internacional, y también en el guevarismo, que es interesante hoy también tomarlo, porque son corrientes que subsisten, ¿no es cierto? Y que en aquel momento, tanto el mandelismo como el guevarismo de aquel primer momento, eran una corriente equivocada, ultraizquierdista, pero con el devenir fueron yendo a posiciones totalmente oportunistas y de conciliación de clases. Tanto el mandelismo como el guevarismo, ¿no es cierto? El guevarismo sin el Che Guevara, estoy hablando, post desaparición del Che Guevara, ¿no es cierto? En dos andariveles concretos, con sus expresiones trotskistas y no trotskistas, o sea, el mandelismo y el guevarismo, o sea, rechazando la independencia de clase, la lucha por un gobierno obrero y popular, y defendiendo gobiernos de conciliación de clase, y contra la construcción del Partido Revolucionario Marxista. El mandelismo terminó sacando de su programa la lucha por la dictadura del proletariado, y hoy, hace ya muchos años, defiende la concepción del partido amplio, electoral, el ejemplo del NPA de Francia, o sea, tipo movimiento, no para la lucha, para la acción y para la toma del poder. El mandelismo, la mayoría de la Cuarta Internacional, fue teniendo ese desvío y pegó el salto en Nicaragua en el 79, cuando sí un sector de la guerrilla llega al poder junto con la burguesía de Chamorro, cosa que muchos compañeros ya conocen, y ellos apoyaron al gobierno burgués de Nicaragua. Y luego siguieron ese curso, ya después no fue armado, sino ya fue por voto, porque después apoyaron el triunfo de Lula, el mandelismo tuvo un ministro, no sé si no tuvo dos, en el primer gabinete del gobierno de Lula, era el ministro de temas agrarios, era un trotskista mandelista,
Después rompieron, porque bueno, fue tan a la derecha el PT, y después, bueno, el más actual, el apoyo al chavismo, a Evo Morales. Ese es el devenir de un ultraizquierdismo febril de los 60 a un revisionismo y un oportunismo completo de fines del siglo XX y comienzo del siglo XXI. Y lo otro interesante es tomarlo del guevarismo, que quizás nosotros tenemos que empezar al guevarismo actual, tocarle este punto que quizás no le tocamos a fondo. ¿Cuál es? Que lo que hoy se reivindican guevaristas, la juventud guevarista, no sé, distintos movimientos que existen en Argentina y en Latinoamérica, que siguen reivindicando al Che, la guerrilla, pero que intervienen en política. Hay una diferencia con el Che Guevara. El Che Guevara nunca apoyó la conciliación de clases. Se puede discutir si el Che Guevara hubiera seguido viviendo, pero eso no es marxista. ¿Qué hubiera hecho Che Guevara si hoy seguiera vivo en Cuba y tuviera 80 y pico de años? Eso no es marxista. Pero el Che Guevara jamás escribió y apoyó luchar por un gobierno de conciliación de clases. Siempre tuvo una consigna general, pero muy correcta: revolución socialista o caricatura de revolución. Y tuvo un método ultraizquierdista equivocado de la guerrilla, cerrado totalmente. Ese fue su gran error, pero políticamente fue siempre un revolucionario, y nunca planteó la lucha estratégica por un gobierno de conciliación. Los guevaristas posteriores, lo que se dicen guevaristas, reivindican a Che Guevara hoy en día y desde hace mucho tiempo, tiene este punto débil que nosotros debemos acentuar. Quizás no lo hemos, decir, bueno, ustedes tienen una contradicción, se dicen que no discutamos la guerrilla, porque ahora ya no se discute, porque muchos preguntan por qué sacamos los libros. Hoy no hay discusión de la guerrilla como gran tema, puede haber en Colombia, pero hoy no es un gran tema. Pero los guevaristas no están promocionando la guerra de guerrilla, están promocionando apoyo crítico a Cristina Kirchner, apoyo a Evo Morales, apoyo a Correa, apoyo a Maduro. No están promocionando la guerra de guerrilla. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la discusión? Y deberíamos discutir. El Che Guevara nunca fue de conciliación, no hay un escrito que dijera eso. Y ustedes se dicen guevaristas, no plantean la guerrilla, y sí están planteando a través del voto, a través de manifestaciones o lo que fuera, de piqueterismo, lo que fuera, el apoyo a distintas variantes de gobiernos nacionales y populares que gobiernan con las multinacionales, que recriminalizan la protesta. O sea, es un ángulo que nosotros debemos quizás acentuar incluso en una polémica de diálogo con los jóvenes que lógicamente, honestamente se consideran guevaristas, que con honestidad reivindican el aspecto moral indiscutible de revolucionario intachable que fue el Che Guevara, pero que políticamente tienen esta contradicción, ¿no es cierto? Y entonces esto hace un poco a los libros y a este debate y a este balance sobre esas polémicas que hubo en los 70 y que hoy tienen otra forma, pero que están siguiendo. Y en ese sentido sí, tiene la importancia estos libros y estos debates, es que nosotros, dentro de nuestras posibilidades, seguimos siendo parte de la corriente morenista y seguimos reivindicando el método político, el método de accionar, de programa, de construcción de partido y de respeto a los ritmos de las movilizaciones y de los organismos de masa que hizo el morenismo en los 70. Nosotros peleamos por seguir tratando de aplicar lo más correcto que podamos en todas nuestras posibilidades ese método para la acción del movimiento obrero, la juventud y para la construcción de los partidos, ¿no? Bueno, por eso es importante, como dijo Martín, que sigamos recomendando el estudio de estos libros, ¿no? Bueno, muy bien.